Hola amigos viajeros poéticos, nos estamos conectando ahora para iniciar nuestra sexta sesión de nuestro conversatorio que llamamos Geografía Poética del Chile Actual. Estamos esperando que se conecten Francisca, ahí está Francisca, y nuestro poeta invitado que es Óscar Barrientos. Hola, ¿qué tal? Ah, y sí. ¿Me escuchan Hola Óscar. bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Estoy hasta con un invitado acá. Ah, ¿tú nos escuchas bien? ¿Sí? Perfectamente, Perfecto. perfectamente. Súper bien. Súper bien. Oye, Oscar, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación para esta conversación sobre poesía. Nos costó un poquito, pero finalmente lo importante es que estamos acá ya conectados para conversar y escucharte. Lo primero en nuestra conversación, nuestra pauta, primero saber en qué estás actualmente, si estás escribiendo algo, estás por publicar, cuáles son tus últimas publicaciones, qué estás literariamente en este tiempo. Sí, yo publiqué el año pasado, quizás lo que no se tiene que hacer, porque me han dicho los editores que no es común, publiqué dos libros. En realidad, ¿Ya? uno es un libro muy cortito, que es una especie de cuento infantil, que apareció en esta edición del OM que se llama Libros del Ciudadano, que Ah, son unos perfecto, libros chiquititos, son así. chiquititos, sí. Ujú. Un texto que se llama El Correo del Viento, que es un texto escrito en pandemia, y apareció un libro de larga que yo venía trabajando desde hace mucho tiempo, que se llama El Cuaderno Antártico, que editó Tusquets, y que es un libro sobre el viaje que yo hice a la Antártica del año 2012, más o menos, al continente antártico. Un libro de referencias, es como una bitácora de viaje de esa navegación, que para mí, además el tema antártico para mí es un tema muy sensible, es un tema que me apasiona en alguna medida. Eso ¿Has es lo podido último viajar que a la Antártica? estoy siempre escribiendo. Tengo una novela lista, que buscaré editor por ahí, y tengo un libro de cuentos que ya tengo editor, eh, Ya, que vamos a ver qué pasa este año con eso. Eso es lo más reciente. súper, sí, estás siempre escribiendo por ahí, algo sale. Siempre. Oscar, ¿nos podrías Eh, contar un poco de tu proceso creativo y de lo que significa para ti escribir poesía? Sí, para mí pues, la poesía yo siempre lo he asociado como un género, como quizás el género más complejo, ¿ah? Mm, De escribir. O sea, en poesía es muy difícil pasar gato por liebre, ¿no? Como que Mm, es un lenguaje que apela tanto a la síntesis y apela tanto a la efectividad del lenguaje, que como que traficar conceptos poco sustentables se vuelve mm, fructuoso. Entonces yo escribí poesía al comienzo, eh, después sentí un poco que el tema me rebasaba, ¿no? Que era un género con el cual había que trabajar desde otra perspectiva. Pero yo siempre he sido de los narradores que cree que no puede existir una buena narrativa que no tenga poesía, ujú. o que claro. no soy de los narradores que no lee poesía. Te diría que leo más poesía que narrativa incluso. ¿Ya? Me interesa mucho ciertos autores, ¿no? Eh, Sobre todo, por ejemplo, experiencias escriturales tan eh, relevantes a mi modo de ver como las de Enrique Lin, por ejemplo, que es Ujú, un poeta que está todo el tiempo dudando de lo que está diciendo, ¿no? Que está poniendo en cuestionamiento el sentido del lenguaje. Me gusta con otros poetas chilenos y no chilenos, ¿no? Me gusta mucho la literatura de Ted Hughes, por ejemplo, eh, de Silvia Plath. Me gusta la literatura de Pablo de Roca, incluso ya. como un abordaje hasta cómo se pensó la poesía de esa forma tan torrencial, y me gusta leer esos autores. Y son autores que viajan conmigo como fantasmas tutelares en alguna medida. Siempre los llevo conmigo, son parte de mi,
de mi vibra más íntima, ¿no? Entonces yo escribo poesía, no he publicado, pero escribo poesía todavía. La tengo ahí, un día saldrá algo, vamos a ver. Sí, Vamos a ver. conversando un poquito sobre los dos poemarios que tuve la oportunidad de leer, que uno es Églogas de los cántaros vacíos, sucios, perdón, y Rémoras en tinta. Claro, efectivamente, del primero quería, bueno, Églogas de los cántaros sucios, ¿cierto? Habla un poco del río de las Minas, un río que cruza Punta Arenas, por lo que entiendo. Y la pregunta Sí, es cómo, y ahí tú haces una descripción un poco de cómo este río incluso interactúa con otros ríos del mundo, digamos, y este río como que no tiene un significado muy importante, pareciera que ser un río poco trascendental, digamos, dentro de Punta Arenas. Pero más allá de eso, ¿cómo entrelazas tú, cómo lo ves, cómo se entrelaza un poco la geografía de Magallanes eh, con la poesía que escribes o la narrativa, digamos? ¿Cómo se entrelaza un poco la geografía que tú vives, que tú estás sintiendo allá? bueno, Como ejemplo, está el tema del río, digamos. claro, hay geografías también, geografías interiores, Claro, esencialmente geográfico, en el sentido en que tengo una idea contemplativa del paisaje. Pero en el caso concreto de lo que de la época de los cántaros sucios, que es un libro muy antiguo, un libro del año 2004, que fue escrito mucho antes, ¿ya? Y fue editado por la editorial valdiviana que se llama El Cultrún, que dirige Ricardo Mendoza, y era el río de las Minas es un río que atraviesa las ciudades del Cerro hasta el Estrecho de Magallanes. ya, Es un río que se llamó en tiempos pretéritos Río del Carbón. el carbón. Ujú. Estaba ligado un poco a la industria carbonífera, con los años es un río que según las administraciones municipales y de obras públicas es un riachuelo, en realidad un arroyo bastante para traer, muy oscuro, la gente tira basura, y en dos oportunidades más o menos, de las que yo recuerdo, ¿no? Porque me han contado los viejos que otro se ha desbordado Ya, por un sencillo. Y el sencillo estero viene a ser como una gran ola negra que se traga a la ciudad por cada cierto tiempo. Entonces, para mí el río de las Minas era como, es un libro muy político, en el tiempo en que escribí, ¿no? Yo no sé si las escasas o algunas referencias críticas que hubo del libro lograron captar eso. No, quizás no lo interpretaron como un libro tan político como yo lo intencioné, pero era mi visión también de la transición democrática, ¿no? Como claro. que le había ganado la dictadura, pero había una sensación de que el río se llevaba los rumores de las utopías rotas hacia el mar, hacia la derrota, ¿no? Y naturalmente la metáfora del río es una metáfora muy antiquísima en la historia del arte y literatura. Y eso es sacarle partido, ¿no? Desde Heráclito, bueno, el mismo Zurita, ¿no? Que el Claro. canto de los pies. Y traté de ver eso como yo me sentía un poco proyectado en ese río triste, negro, maloliente, lleno de basura. Había una especie de proyección mía en el río, ¿no? Porque el río dice que llora de autocompasión cuando piensa en el Sena. Además tenía una cosa media burlesca, porque hay un poeta como típico magallánico, ¿no? Que se llama José Grimaldi, que tiene un monumento, el monumento del ovejero. Es un poema, un poeta medio versificador, me atrevería a decirlo, que le hace un elogio apasionado a la ciudad y dice en una parte, qué río como su río de las minas, que sacude correteando su canción de campanillas. O sea, como que ve el río como algo, lo ve bonito, lo ve hermoso. Claro. Y va a dar una visión contemporánea de eso también, de mi propia melancolía, mi propia mirada de lo que estaba viviendo en aquel tiempo. Son libros escritos a finales de los 90, a mediados de los 90 y finales de los 90 y publicados en 2004, creo que fue el año que Rafael Choquelaf, que es un fotógrafo, me hizo algunas imágenes del río. Él tiene fotografías, ¿no? Perfecto. Y eso es más o menos lo que te podría decir de ese libro. O sea, muestra un poquito como la desesperanza un poco de esa época también, ¿no? Sí,
como algo que venía, pero finalmente se lo llevó al río, no logró, pensando en los cambios que venían después de la término de la dictadura, ¿no? Claro, y termina con un poema medio que instala una ambigüedad sobre la posibilidad también de la transformación, porque dice el día en que el río se desborde, ¿no? Claro. Habla de una especie de explosión, Claro. de una especie de desestabilización de los códigos de lo que ocurría en las propias sociedades. Es un libro muy político, ¿ah? Ya. Y yo creo que ahora que tú me lo preguntas y hago esta remembranza, nunca se leyó de esa manera, como un libro político, se leyó como un libro más bien telúrico, como un libro que yo estaba más bien, a pesar de que hay unas imágenes bien, hay una sirena que está varada en el río, está Salicio y Nemoroso al pie del río, contemplando el vacío de ese lugar. Tengo entendido que unos amigos de una universidad en Argentina han estudiado harto ese libro. Me han contado. Y algunas lecturas van por ahí, ¿no? Da entonces para leerlo de nuevo, entonces a lo mejor, ¿no? Sí, Y hacer esa lectura un poquito más profunda. tengo un amigo bueno, tengo un amigo que me ha propuesto por ahí, yo no lo he reeditado, pero me ha propuesto por ahí reeditarlo. Quizás más adelante se me ocurra, porque ya ese libro está inencontrable, ¿no? Ya, claro. Mi amigo Ricardo Mendoza ya le quedan libros de estos, ahí me queda este. Ya, mira. Con poquita edición, poquita ejemplar. Ya, súper. Yo también quería hacer una pregunta que en Rémoras en Tinta me interesó mucho la inclusión de segmentos de periódico, noticias, entre los poemas. En mi opinión, estos textos noticiosos actúan como textos literarios autónomos al poema. No es como que un texto acompaña al otro o describa al otro, se produce como una fusión entre ambos que permite que estalle el sentido que se había mantenido como agazapado en cada uno de ellos. ¿Era esa la intención de intercalar las noticias con los poemas, generar un sentido que no es ni el de la noticia en solitario ni el del poema por sí solo, sino instaurar una reflexión que se articula entre ambos? Desde luego, y pienso que hiciste una excelente lectura. Ese libro surge más o menos centrado en un viejo procedimiento de las vanguardias, que son los ready-made, los objetos encontrados, toda esta cosa que cambió en un sector no menor de las vanguardias. Y en el contexto específico del día, había algunas experiencias previas, quiero nombrar, por ejemplo, multidiálogos de Pita Turina, que hace una cosa así, Naciste pintada, de Carmen Berenguer también, yo creo que tiene algunos elementos de eso. Y sobre todo un libro que fue el que me motivó a escribirlo, un libro de un poeta valdiviano, que se llama Jorge Torres Ulloa, y que él escribe un libro que se llama Poemas Encontrados y otros pretextos. Pretextos, ese juego de palabras. Claro, que es una colección de noticias insólitas, raras, terribles, pero donde él cede la voz del poeta a que la noticia hable, digamos. Entonces a mí me interesaba apelar a la figura de la rémora. La rémora es un animal parasitario, comensal más bien, Claro. Que es una especie de pez que se alberga los tiburones, por ejemplo. Los tiburones, claro. Y que va comiendo lo que va botando el tiburón, digamos. Claro. Un chuponcito tiene. Sí. Y el tiburón come carne y el pedacito de carne que come se lo va comiendo. Entonces, esa metáfora era sobre encontrar estas noticias raras, estas noticias insólitas o terribles. Algunas son hilarantes, otras son horrorosas, como los manuales de tortura, por ejemplo, o como el anuncio de un famoso prostíbulo de Punta Arenas saludando a los carabineros en su día. Hay cosas, avisos raros, qué sé yo, y yo trataba como de intervenir, pero trataba de hacer que el poeta fuera rémora, o sea, que el poeta se alimentara de la cultura diaresca, de la cultura folletinesca, no sé cómo llamarlo, y tratara de intervenir eso, ¿no? Comentara la noticia o era dentro del personaje de la noticia. Por ejemplo, el poema que habla del chino que demanda a su señora por darle hijos feos, él toma la voz del chino, digamos, se mete en la voz del chino.
Entonces, mi interés era generar un libro que negociara semióticamente, entre comillas, con los referentes de la prensa escrita, que ironizara, que sintiera. También hay una noticia sobre un alcalde de Punta Arenas que quería eliminar las animitas, Sí. que habla de la animita. La animita dice, estoy entre los micreros, es una animita que está hablando. Claro. Pero también hay, el poeta Rémora se pone juez, o sea, dice, cuando habla de los manuales de tortura, dice, no sé cómo concilian el sueño estos hijos de puta, dice, refiriéndose a los trabajadores. O sea, hay momentos en que se vuelve compasivo de los personajes, como el poema basado en la noticia del mono que envían a Irán, al espacio, él le hace una balada al mono astronauta. Sí. En fin, era un libro que en aquel tiempo funcionó con esa excentricidad finalmente. Y no sé qué tanta referencia crítica hubo en aquel tiempo de la Rémora. Ese es un libro de 2014, creo, como por ahí. Que lo editó y no ha tenido, entiendo, que reedición. Pero me han dicho que es un libro que dejó alguna huella en algunos lectores ávidos o capciosos en descubrir estas cosas, ¿no? Si bien recuerdo, hay un diálogo entre el edificio con forma de celular, que era el edificio Telefónica, que está ahí en la actual Plaza de la Dignidad, ¿no? O Plaza Baquedano, no sé. Y la estatua de Balmaceda, justamente como referente de lo que yo sentía en ese tiempo, ¿no? Como que Chile estaba borracho de la modernidad, inaugurando un edificio con forma de celular, entregado un poco en ese tiempo a las inversiones españolas. Estaba el rey de España, lo dice incluso. Sí. Y Balmaceda, este presidente que algunos comparaban incluso con Allende, ¿no? Balmaceda es el presidente que propone que Chile se independice en términos de salitre con respecto a Inglaterra y con respecto a los capitales ingleses o a Mr. Norton. Entonces yo hago como un cruce, como un poema dramático, si se quiere. Claro. Y cosas raras, no sé, recuerdo un poema de cuando una señora vende su cama, vende la cama de la abuelita, para adoptar. Una cama antigua, sí. Una cama antigua, hay una pareja de vegetarianos que adoptan un brócoli. Y hay un tailandés que se casa con la novia muerta, ¿ya? Y tomo yo la voz del tailandés, de las que me estoy acordando. Hay un hombre que se disfraza de alfombra para robar en las tiendas, la cámara de seguridad lo capta, qué sé yo. Entonces me da la sensación que también participar un poco de que estas noticias, que son reales, yo no inventé ninguna noticia, son reales, también hacen no solamente de rémora el que les interviene, sino también el periodista o el reseñador o el comentarista también en alguna medida entrega su mirada a ese momento en que la ficción también se toma la realidad. Claro. Y eso me parecía un proceso fascinante, ¿no? Eso es lo que yo quería un poco plantear en torno a las rémoras en tinta. Claro. De alguna forma, tú dices como una crítica a un periodismo más simplista, como muy sensacionalista, o de noticias muy crudas, o más que nada esa pasada en fondo de mostrar la realidad de otra forma, digamos. Más bien yo quería demostrar que a veces la realidad está siendo asaltada, incluso devorada por la ficción, y por una ficción afiebrada, ¿ya? Claro. Después de esto me fue llegando algunos amigos, me siguieron mandando noticias raras, Ya. y había incluso más raras que las que puse yo. Lo que pasa es que eso me obligó con el editor de aquel tiempo, que Guido Arroyo, como a cortar el libro también, porque si no iba a pasar todo el día contando noticias. Si noticias raras hay. En esos años había un semanario que yo no sé si todavía está, a lo mejor sí, a lo mejor no me he fijado mucho en los kioscos, que se llamaba el Semanario El Insólito, que traían noticias muy raras, muy extrañas, medias parapsicológicas, o medias con ovnis, o con monstruos, con críptidos. Yo trataba de buscar esas cosas también, lo confieso. Y hubo noticias que saqué, por ejemplo, había una de un
no me acuerdo con el ritmo del libro. Había una de un sacerdote que mordía a un sacerdote, en la India creo, y moría la serpiente, a morir el sacerdote, Ya. con la sangre. Entonces trataba de hacer esa inversión, ¿no? Ya. Un mundo que es absurdo, ¿no? Y que a veces se vuelve delirante. Ese era mi bola en aquel momento. Claro. Oscar, dentro de esta conversación nos damos espacio para que el autor pueda leer algunos de los poemas que quieras, de algunos de los poemas que tienes ahí, para compartirnos de tu propia voz, alguno que a ti te gustaría mostrarnos. ¿Unos 3 o 4 poemas, ¿cierto? Sí, unos dos, depende de la extensión, como tú quieras. Después seguimos conversando, digamos, para eso. Ya, acá hay un poema que se llama La corriente del río se lleva una lata de Coca-Cola. Es de un color rojo que el río destiñó entre sus bielas de piedra y arena. Es una gota de sangre que ha perdido la vida de tanto rodar por la corriente. Y yo te veo desde la baranda, gatita de aluminio, ya sin aquella coquetería de casa de muñecas, por primera vez derrotada. Porque viví en mis años de tu caldo oscuro, como quien accede al cáliz del rencor, al país de las maravillas que se nos desintegra día a día. La sonrisa tan generosa comprada en la juguetería de Santa Claus, tus letras estilizadas en la cafetería del colegio. Coca-Cola, siempre Coca-Cola. La letanía de tu paraíso perdido. Esa cuota de posteridad que el río sepultará en barro. Acá hay un soneto, un soneto en decasílabo, que imita o rinde homenaje más bien a uno de los sonetos que están previos a la lectura misma del Quijote, ¿no? Hay un diálogo entre Rocinante y el caballo del Cid. Entonces le dice, metafísico estáis, es que no como, qué sé yo. Yo hice un diálogo entre el Rin, ¿no? Este famoso río fue tan importante en la épica y en la historia de Europa, ¿no? Entonces el diálogo entre el Rin y el río de las Minas. Naturalmente primero habla el Rin y le contesta el río de las Minas. Pero qué desarreglados encontráis, ¿qué más? Yo casi soy agua servida. Triste surco que pasa por la vida, sin un poeta que pregunte cómo estáis, que nace en mi afluente de San Gotardo, y el mío en el orín de los borrachos. Sigfrido me surcaba sin empachos, a mí un guarentiñoso de ojo pardo. La vida, sí, cuando llueve, pareces triste, estoy acostumbrado. Escucha a Wagner, mejor Luis, que todo el mundo vive como puede, es que la utopía nos ha engañado, son solo signos, momentos. Súper. Sí, sí. ¿Y un poquito pegado, Oscar? Sí. Sí, un poquito pegada la imagen. ¿Nos escuchas, Oscar? Sí, sí, que un poquito pegada la señal. Alcanzamos a escuchar el poema. Ahí, Oscar, ahí sí. Ahí parece que está volviendo. Está volviendo a poquito. Sí, alcanzamos a escuchar el poema que se llama Diálogo entre el Rin y el río de las Minas. Alcanzó a terminarlo. Oscar, ¿estás por ahí? Se siguió como había pegada la transmisión, la señal. ¿Nos escuchas, Oscar? Sí, parece que tengo algún problema con la señal. Oscar, No lo escucho. Ahí está volviendo. Ahí.
Sí. ¿Nos escuchas? Perfectamente. Yo lo escucho súper bien. Ya. Sí, perdimos tu audio y tu señal, pero ahora te escuchamos, ¿sí? ¿Me escuchas bien? Yo lo escucho perfectamente. Ya, perfecto, perfecto. Oscar, mira, en esta conversa tenemos una dinámica, tenemos preguntas al azar, o sea que están escritas, pero tienes que escoger dos preguntas entre el 1 y el 19, ¿ya? Elige dos números entre el 1 y el 19 y ahí compartimos la pregunta, El 5 ¿ya? y el 12. Y el 12, ya. El 5, mira, una pregunta que lo han elegido harto. Mm. ¿Preferirías escribir un solo bestseller y que el resto de tus obras pasen desapercibidas? ¿O No, muchas obras de calidad considerable, pero poco conocidas por parte del público lector? me anotaría más con el segundo, ¿Sí? con el Ya. segundo punto, no porque no sea elitista o considere que no es bueno que los libros se difundan, pero yo preferiría ser apreciado por un lector Por ocasional calidad. que, que, que valore lo que uno ha trabajado, porque eso hablaría también de una coherencia en el oficio, ¿no? Claro. Ujú. No tengo nada contra el escritor que medio la quiere romper y quiere firmar libros, quiere ser famoso. No tengo nada contra eso. Yo considero que eso si es como parte de una reflexión en torno a tu propia literatura, bienvenido sea. Pero Ujú. si no es eso, no. El objetivo es escribir buenos libros y no escribir libros que me den fama o reconocimiento. Si es como una consecuencia de lo anterior, sí, pero como un Perfecto, objeto en sí, no. Ujú. perfecto. La otra pregunta dice, ¿a quién admiras y por qué? Quizás es bien genérico, ¿ah? Pero si quieres apuntarlo hacia la literatura, ¿a quién admiras? Admiro desde el punto de vista literario, dices tú. Sí, la pregunta es bien genérica, pero si quieres apuntarlo hacia lo literario, puede ser Bueno, una admiración en general, una, como una persona, un personaje. yo admiro a los escritores, o sea, tengo una gran fascinación y me costaría mucho decirlo en lo inmediato porque, no sé, la literatura de César Aira, por ejemplo, me parece espectacular. Eh, y de algunos contemporáneos también, la literatura de Cristian Geise, de Marcelo Mellado, de Cristóbal Gaete, de Rosario Muñoz, que a todo esto tenemos un colectivo que se llama Pueblos Abandonados. Hay un libro muy hermoso que se llama Arrestan al Santiaguino de Mario Verdugo. O sea, hablo de mis contemporáneos, Sí. pero también ya conmigo toda la literatura clásica. O sea, yo soy un gran admirador de Víctor Hugo, por ejemplo, Mm. Ujú. como uno de los poetas más fundamentales o escritores más globales, más tentaculares que podría existir. Pero me gusta en esta vuelta nombrar más bien a mis contemporáneos y admiro algunas figuras del- de la historia política chilena como Salvador Allende. Perfecto. Oscar, tenemos también como una dinámica en la que el poeta que estuvo antes deja una pregunta al que sigue. Y en este caso te dejaron la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos acercar la poesía a la juventud, a los estudiantes, desde nuestra condición de autores? Bueno, yo tengo una visión ahí, porque a todo esto mi tesis doctoral, yo la hice en el tema de talleres literarios. Ese Ya. fue el Entonces tengo un acercamiento y además he hecho talleres literarios toda mi vida. Yo pienso que los talleres literarios son fundamentales como política educacional. Me parece que el escritor que no tiene formación de taller, no tiene formación colectiva, ¿ya? El taller tiene esa gracia de, en alguna medida, horizontalizar la discusión en torno a la literatura. Se nota que al final pierde un poquito el ritmo, se ensimisma mucho. El taller es fundamental. Ujú. Yo valoro lo que ha hecho históricamente los talleres de la Fundación Neruda, por ejemplo,
pero porque habían salido poetas espectaculares, ¿no? Alejandro Zambra, Javier Velo, Leo Sangüesa, Germán Carrasco, Paulo y la Vaca, han salido de los talleres de la Fundación, ¿no? Me parece que han hecho Jaime Buenún, un aporte interesante. Pero yo haría que esa política de talleres literarios fuera más extensiva en las regiones, estuviera más inserta en el sistema educacional, ¿ya? Y haría un esfuerzo político en ese sentido. Y yo creo que los escritores, sobre todo los escritores que vivimos en lugares no metropolitanos, digamos, ya no podemos pensar o concebir la idea de un escritor que vive en una urna de cristal, en una torre de marfil, pensando grandes cosas, sino en un escritor mucho más territorial, que esté en las calles, que esté en las juntas de vecinos, que esté en las asambleas ciudadanas, que esté en los colegios, principalmente. Yo sé que suena un poco ambiciosa, pero me parece que cosas que se están viviendo también en el país. Es el momento de tomar esa postura de una forma mucho más enfática. Eso que tú propones como de que los talleres literarios a lo mejor tengan algún apoyo estatal o a lo mejor del Ministerio de las Culturas, o sea, algo que tenga a lo mejor una institucionalidad, a lo mejor, ¿no? Exactamente. Sería interesante. Yo no sé si incluso fue tan buena idea haber divorciado tanto cultura de educación, ¿no? Yo no sé si fue tan buena idea, a lo mejor no lo es tanto, ¿no? La literatura tiene que estar de una forma mucho más fuerte en el currículum escolar, por ejemplo. Claro. Mucho más fuerte de lo que está. Ahora hay una cosa muy lábil yo lo llamo el texto literario como pretexto, o sea, en el fondo los programas están colocando textos literarios en los libros escolares y en el currículum como un pretexto para que yo aprenda gramática, léxico, y se está olvidando que las formas de interpretación de la realidad. Lo importante es que la gente acceda a los textos literarios como forma de acceder a la inteligencia por el vía del lenguaje y como forma de revelación de mundos complejos. Entonces, eso me parecería que habría una voluntad política mucho mayor en este momento histórico. Y Oscar, tú, así como te dejaron esta pregunta, ¿qué pregunta le dejarías al poeta que sigue en este ciclo? Le preguntaría, ¿cuál es el poeta que él admira, pero que no podría escribir como ese poeta? ¿Cuál es el poeta que... Qué buena pregunta. Pero él no podría escribir como ese poeta. No podría nunca escribir como ese poeta, porque su estilo es otro. Lo admira solamente como para leerlo, en el fondo, no como maestro. Ya, no sé si se entiende la pregunta, pero... No, sí se entiende, perfecto. Sí. Me parece que es una pregunta que es tentadora, ¿no? Que te puede abrir un flanco ya interesante. Muy interesante. Ahí no te oigo. Felipe, no te escuchamos. No te escuchamos. Perdón, está en silencio. Ahora sí. Ay, sí. Sí, decía que teníamos, no sé si está todavía, sí, estuvo un ratito, pero entró y salió. ¿Quién? Se ha conectado el presidente Boris, también está en la conversación, por lo menos. Él es un alumno y un gran amigo y un gran compañero. Tengo mucho cariño y un abrazo grande, amigo, compañero. Muchas gracias. ¿Profesor de él o no? Sí, en el colegio. Ya. Y fue también alumno de mi taller literario. Tengo unos poemas de él por acá, pero no lo vamos a humillar. Eran unos poemas épicos medio rockianos, pero vamos a hacer ese gesto. Una próxima oportunidad. Sí, lo conozco, tengo una gran estima por Gabriel, una gran amistad, le tengo mucho cariño y me parece que está
está encarnando un proceso de transformación social que ha sido difícil, pero que es una batalla que había que dar y que me alegra que esté ahí, sobre todo cuando veo con dolor la resurrección de ciertos radicalismos conservadores, ¿no? Ujú. Ahí. Sí, una cosa un poco dura, me alegra que esté ahí y que esté esa generación haciendo las transformaciones. Sí, es un muy buen lector de poesía también, ¿no? Le gusta Sí, mucho la claro, poesía. tenemos varios autores en común y yo creo que Enrique Lina es uno de ellos, ¿no? Sí, así es. Oscar, dentro de esta conversación damos un espacio también para que ustedes, los escritores, puedan libremente, ya sea leer algún otro poema o hacer alguna reflexión respecto, ya sea a la poesía, a tu propia obra, a cómo tú ves el panorama literario, no sé, libremente alguna reflexión, le damos este espacio para que tú puedas expresarte libremente. Bueno, primero que todo agradecer que ustedes estén colocando estos espacios para hablar de literatura, para hablar de poesía, para entregarnos un poco una panorámica de lo que está ocurriendo, de cómo se está sintiendo este, este Chile que es que nos gusta decirnos país de poetas, pero que falta que haya un continuo abordaje por relevarlos, por releerlos, por revisitarlos. Eh, y creo que la poesía chilena es uno de los patrimonios más cardinales que tiene nuestro país. ¿Ah? Somos un país que tiene una cantera inagotable de autores extraordinarios, los que ya no están y los que están aún vivos y campeando, ¿no? Entonces, más que reflexionar, agradecerles a ustedes por el espacio y, y que los viajeros poéticos tengan larga vida, ¿no? Exacto. Así es. Sí, bueno, Hasta mi gata, Laura Palmer, le gustó la reflexión. Está acá, súper bien. conmigo. No, bueno, humildemente este espacio ha buscado generar este tiempo para conversar sobre poesía y nos dimos este lindo desafío de conversar con poetas de distintas regiones de Chile. Esa fue un poco la idea principal. Abarcamos varias regiones, no hemos llegado todavía a todo Chile, pero sí ha sido muy interesante conversar con cada uno de ustedes y ver también cómo la geografía, como tú decías, la geografía física, pero también la geografía interior, se refleja en la poesía de cada uno de sus obras. Así que, En alguna medida somos los escritores territoriales, somos como los vampiros, ¿no? Viajamos con la tierra en los castillos, ¿no? Llevamos nuestra tierra cuando vamos a encuentros, a congresos. Yo pienso que los escritores territoriales viajamos como los vampiros, como, nos llevamos los pedazos de tierra, claro, volvemos como Gabriel Mistral se lleva un pedacito de tierra de Vicuña, digamos, cuando viajaba. de tierra de nada menos que de Vicuña. Ahora va a salir un libro en Libros del Cardo, me enteré hoy día, sobre la revista Mireia, Ah, que es la ya, revista que Mistral hizo acá en Punta Arenas, ya. Sí, algo vi también en las redes, apareció Sí, algo hoy día, sí. que es una revista preciosa. Imagínense, en Punta Arenas en 1918 se hacía una revista donde llegaban colaboraciones de Juana de Ibarburú, de José Ingeniero, de Pedro Aguirre Cerda. original. Un tremendo aporte de Gabriela Mistral al ensanchamiento y enriquecimiento cultural de nuestra ciudad en aquellos años, en 1918, Claro, en lo que estamos hablando. era directora de un colegio Directora de Punta Arenas. del de Punta Arenas. Exacto. Así es. Hay un grato recuerdo de ella como una gestora de algunos cambios bien revolucionarios para el tiempo, ¿no? En el sistema educacional, pero también ella creó, por ejemplo, las vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno de la Mistral acá. Mira, No existían las vacaciones. mira. Y se dice que mucho de lo que se hizo como acá fue basamento o tuvo que ver después con lo que hizo ella en México, ¿no? Con Vasconcelos. Claro. Claro, recogió la experiencia aquí en Chile y la llevó para allá.
Entonces hay un vínculo que nos une, le decía a mi amigo Cristian Geise, a los vicuñenses y a los puntarenenses. Oscar, mira, nosotros, bueno, continuamos con nuestras conversaciones la próxima semana. Estamos también invitados a que puedan integrarte. La próxima semana, el día 2 de febrero, nos juntamos con una historia que yo tuve que conocer, y con Ivonne Coñocar. Ivonne Coñocar, sí, por supuesto, patagónica Sí, como yo. exactamente, también patagónica. Vamos a conversar con ella el 2 de febrero, parece que es día jueves, esta misma semana, así que unos días más conversaremos con ella. Y nos queda todavía, en febrero tenemos ya cuatro escritores invitados, de Ivonne, dos poetas de Santiago y uno de Valparaíso. Así que vamos a hacer, yo creo que 10 por lo menos. Ya seríamos terminar como con 10 a fines de febrero, así que ha sido muy, muy interesante. Invitamos a todos los que están viendo este video ahora, o lo van a ver después, cuando quede grabado. También les hago la invitación de que se integren a estos videos, y también queda grabado en YouTube. En Misterios Poéticos tengo un canal de YouTube donde subo el mismo video para que lo puedan ver después con más calma, con tranquilidad. Sí. Eso. Muchas gracias, Oscar, Francisca, para que nos despidamos de la conversación. Muchas gracias, Oscar, por participar en nuestra conversación, por darse el tiempo de esta instancia. Y también agradecemos como a todos los que se conectaron ahí, nos saludaron, incluso al presidente. Y eso, muchas gracias por escuchar a nuestros poetas chilenos. Un abrazo grande para ambos, y ya nos conoceremos personalmente en alguna vuelta. Sí, nos gustaría después hacer esto presencial, por ahora online. Sería muy interesante poder juntarnos personalmente con ustedes y conocerlos, y hablar de lo que nos gusta. Eso, muchas gracias, Oscar. Gracias, Francisco. Y Adiós. nos vemos esta semana ya, el jueves, con Ivonne Coñocar. Vamos a hablar de poesía de la Patagonia. Está la patagónica ahí. Eso. Ella está viendo fuera de Chile, sí, pero es ya de la Patagonia. Entiendo, ¿no? Sí, así es. Bueno, que estén muy bien. Gracias por estar conectados, y gracias, Oscar, y gracias, Francisca, por participar en esta conversación. Que estén bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.